sobre realmente si hay alguien digno a quien mirar y en quien darle toda nuestra atención es el Señor, porque realmente es Él el que ha hecho todo por nosotros, ¿no? Que sin Él nosotros no podríamos estar en este lugar. Les invito que vamos al libro de San Mateo, capítulo número 24, versículo número 11. San Mateo, capítulo número 24, versículo número 11. Una vez que lo encontramos, les invito a ponernos de pie. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre bendito y Dios de los cielos, siempre para nosotros va a ser un privilegio y un gran honor el poder tener en claro, por medio de la fe que tú nos has dado, de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el autor y por el cual en Él recibimos la salvación. Padre Santo, gracias te damos, porque realmente nuestra salvación descansa en Él. La provisión que hemos recibido es perfecta, es eterna y es segura. Concédenos en esta mañana, Señor, que los corazones, que las mentes se puedan fundir en la persona de Jesús, el único digno, que merece toda nuestra adoración. Y por aquellos, Señor, que todavía no son tuyos, que se encuentren hoy en este lugar, que todavía estén dudando de su salvación, o por aquellos que se encuentran engañados por pensar que son salvos por el hecho de congregarse, de tener una Biblia o de hacerse llamar cristianos, rogamos en tu misericordia que los salves y que le proveas de la verdadera salvación y que realmente puedan descansar en ella. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Bien, tomamos asiento, queridos hermanos. Una de las doctrinas de la gracia, en la cual los hijos de Dios es bueno que la sepamos y que la tengamos en clara, es la perseverancia de los santos. Es la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia?
es mantenerse constantes, insistir, persistir, continuar, proseguir. Proseguir. La perseverancia nos habla acerca de esto, de mantenerse constante. Mantenerse constante. Insistir. Aunque vengan situaciones, insistimos. No lo frenamos. Persistir. Continuar. Proseguir. Una de las doctrinas de la gracia, Dios en su elección, primeramente en su elección y provisión de salvación pura para sus escogidos, afirmará por medio de su Espíritu Santo la fe y convicción de preservarse hasta que el creyente sea llamado a su gloria, ¿sí? O el retorno de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender, todo verdadero salvo, toda persona que ha sido verdaderamente salvada, primeramente entendemos que una elección en la eternidad, un llamado, la provisión de la salvación, y que con ella viene acompañada la preservación del alma. Esa preservación del alma, del creyente, lo lleva a esperar dos puntos muy importantes. Primeramente, un llamado de Dios ahora a su gloria, cuando el creyente, por alguna circunstancia que Dios ha escogido, la persona duerma, ¿sí? Duerma, y se ha llamado a su gloria, a la gloria eterna, o, estando nosotros vivos, llega el Señor en su segunda venida. ¿Sí? Bien. Muy bien. Recién, cuando estábamos leyendo en el libro de San Mateo, observamos lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de los eventos finales, hablando de qué es lo que se vendría para lo que es el mundo, ¿sí? Cómo era la importancia de lo que es la expansión del reino y los tiempos finales, ¿sí? Me situé en estos puntos muy puntuales donde el Señor habla de que en los tiempos postreros vendrán falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Lo vemos que los tiempos postreros comienzan desde la primera venida de Cristo, ¿sí? Y ya desde la primera venida de Cristo se hacen claros y manifiestos el levantamiento de falsos cristos, el levantamiento de falsos maestros, de falsos profetas, ¿sí? Y acuérdense que el objetivo de ellos es de engañar, ¿sí? Ellos están allí con una misión bien clara, es engañar a las personas. El engañar a las personas y la multiplicación del mal, dice el pasaje, que esto, ¿qué va a producir? Dice que el amor de muchos se enfriará. Y es notable poder distinguir entre el verdadero amor, el amor que proviene de Dios, y el amor que viene del mundo. Porque hay casos que nosotros conocemos, por ejemplo, de matrimonios, un ejemplo, donde se han destruido. ¿Por qué? Y les preguntan, y ya no es como antes, la dejé de amar o lo dejé de amar, dicen. Fíjense, lo dejé de amar, hubieron circunstancias, el desgaste, fíjense, desgaste. Ahora, si llevamos esto al corazón de un religioso, pasa exactamente lo mismo. El corazón de una persona religiosa vive esta etapa también. Pero esto creo que lo vamos a dejar
para mi segundo, digamos, segunda parte. Gracias, John, querido. Gracias. La segunda parte. Luego dice el Señor, mas el que persevera hasta el fin, este, dice, será salvo. Este será salvo. Ok. Muy bien. La perseverancia es obra de Dios. O sea, el hecho de que un verdadero hijo de Dios persevera es porque Dios se está manifestando en él. Es el que lo ha tomado de la mano y lo lleva. ¿Estamos? El verdadero creyente persevera. ¿Por qué persevera? ¿Por sus propias fuerzas persevera? No, porque es una obra de Dios. Iglesia, maduremos. Hagamos, esto es empezar a hacer una lectura de nosotros mismos. ¿Por qué yo persevero? ¿Por qué puedo continuar en medio de la angustia, en medio de las tribulaciones, en medio de todas las situaciones? ¿Por qué persevero? Bueno, la respuesta es que Dios está en que te lleva de la mano a poder continuar, a poder persistir. Es Él, no con tus fuerzas. Si dependiera de nosotros, escuchen, si dependiera de nosotros, imposible que lleguemos al final de la carrera. Entonces acá hay algo muy importante de empezar a rever en nuestras vidas. ¿Por qué continúo? Porque Dios está haciendo una obra en mí. En el Evangelio de Judas, no puso su confianza final en el trabajo duro o el esfuerzo a sus lectores. Vamos a leer un versículo, el 24 de Judas, para que veamos que este es uno de los pasajes que nuestro hermano Oscar nos dio, terminando el libro de Judas. Dice: y aquel que es poderoso, escuchen bien, y aquel que es poderoso, Él es rey, cantamos, Él es el creador, Él es el sustentador de la vida, Él es el que hizo todos los cielos, el universo, los átomos, lo que vemos, lo que no vemos. Él es aquel que es poderoso para guardarnos, escuchen, sin caída. Y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Entonces, seguimos observando que de parte de Dios hay un compromiso consigo mismo. Hay un compromiso de Él hacia su propia persona en guardarnos. Pero guarda a los suyos. Guarda a los suyos. O sea, para que tú sepas si estás, si sos o no sos, empezá a ver estas cosas. Esto es para que vamos meditando nuestra vida. ¿Soy o no soy? ¿Puedo perseverar? ¿Mi vida persevera realmente porque Dios me está llevando a perseverar? ¿O persevero con mis propias fuerzas?
¿Mi amor se va enfriando o es el mismo? ¿Mi amor desde que conocí a Jesús va creciendo? ¿O el amor de que conocí a Jesús era uno con fuerza y con ímpetu y de repente empezó a bajar y ya cada vez le doy menos importancia y cada vez estamos en la etapa donde ya menos importancia le damos? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cuando me voy a presentar ante el Rey, cuando voy a orar, ¿le doy la importancia que Él se merece? Cuando recién me hablaban de Jesús, oh, bien Jesús, pero va pasando el tiempo y es cada vez mejor, es más fuerte tu deseo por presentarte, o cada vez les va dando menos importancia, menos seriedad. ¿Qué pasa? Porque dice que los suyos, el Señor, el creador del universo, el que hizo el universo, el todopoderoso, no se equivoca. Hay algo que está pasando. O se equivoca él o me equivoco yo. Y fíjense, la soberbia del corazón del hombre, es Dios quien se debe estar equivocando. No sé, Gabriel, qué estás leyendo, pero no debe ser tan así. Entonces, Judas no puso su confianza final en el trabajo duro o el esfuerzo de sus lectores. También les recordó que Dios es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria. Dios usa la guía del Espíritu en alentarnos. O sea, Dios el Padre, cuando salva al creyente, le da de su Espíritu. Y es el Espíritu de Dios quien está en el verdadero creyente. El verdadero creyente tiene el Espíritu de Dios, que es Dios. El que te asumió un compromiso consigo mismo, de preservar, de mantenernos en un camino que va hacia adelante, que no retrocede, que no mira el mundo y se vuelve al mundo, que salió del mundo y vuelve al mundo para seguir el mundo y ser como el mundo. Y cuando llega la hora religiosa, vuelvo y soy religioso. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Acá hay un concepto que tenemos equivocado y que tenemos que reevaluar. Esto es personal. Y creo que cada uno debe verlo esto como personal. La perseverancia de los santos nos habla de que podamos tener una lectura de nosotros mismos conforme a lo que la palabra de Dios nos habla. Entonces Dios usa la guía del Espíritu en alentarnos a través de su palabra para evitar la caída. Y esto es hermoso. Yo les invito a que vamos ahora al libro de Filipenses, a la carta a los Filipenses, capítulo número 1, versículo 6. Y la expresión del apóstol Pablo diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, él está persuadido de esto. La fe que Dios le ha dado, lo ha cimentado en tener la absoluta confianza de que es Él el que está haciendo la obra en Él. Y mi pregunta es, ¿Dios está haciendo la misma obra en tu corazón? ¿Realmente estás persuadido
¿Estás realmente convencido de que el Rey del universo, el Todopoderoso, está haciendo la obra? ¿O tu carne es más fuerte que el Dios Todopoderoso? Porque acá no cierra. Si tu carne es la que está guiando tu vida y no el espíritu, estoy tratando de pensar que mi carne es más poderoso que el creador del universo. No dice eso la Escritura. Cuando Dios salva, Dios ahora es el dueño de tu vida y su espíritu va a trabajar en la santificación y te va a llevar, es lo que estamos viendo. Pero si es tu carne la que sigue gobernando, acá hay algo que no cierra teológicamente. Y este es el punto que quiero que sigamos observando. ¿Cuál es la teología que tenemos? ¿En qué tenemos que corregir nuestra teología? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Bien, ahora Pablo, él está convencido. ¿Pero qué él está convencido? ¿Cuál es la teología de Pablo? Que el creador del universo, el Todopoderoso, que comenzó una obra en ti, que dice, la va perfeccionando, la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Hace un trabajo, o sea, si eres del Señor, tú estás seguro que el creador del universo empezó una obra y no la va a dejar a la mitad. Él la va a llevar a cabo la obra. La va a llevar a cabo la obra en tu corazón, en tu vida. Y esa obra se va a ver en tu vida. Porque Pablo está convencido a quién sirve y quién es Dios. O sea, no es que Dios falla. Dios no falla. La realidad de entender de que por qué no hay cambio en vida es porque Dios no está trabajando allí. Porque cuando Dios trabaja, cambia. Cuando Dios trabaja, hay cambios. Entonces vamos viendo, ¿por qué no puedo cambiar? Porque Dios no está en tu vida. ¿Por qué no podés cambiar? Porque Dios no está en tu vida. Porque con tus propias fuerzas no podés cambiar. Si los creyentes necesitamos de Dios para cambiar, si la perseverancia de los santos está situada en que sin Dios nosotros no podemos llegar al final, ¿cuánto más entender que si no hay cambios en tu vida, no tienes cambio en tu vida, es porque Dios no está? Pero cuando hay cambios en tu vida que sobrepasa tu propia inteligencia, tu propio entendimiento, que es sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? El cambio radical que empieza a hacer Dios en tu vida, es Dios quien está trabajando. Porque me ayuda a decir que no a lo que antes yo decía que sí. Y aún en mi esfuerzo por querer hacer lo que la carne me invita a hacer, Él me ha dado el poder para decirle que no. Y cuando aún caiga, Él me va a hacer entender por su espíritu que esa ya no es mi naturaleza. Aborrecer el pecado, no disfrutar del pecado. Hay un dicho común entre los hombres que el que se quema con leche cuando ve a la vaca llora, es cómo es posible que sabiendo que esto está mal y caíste en tu debilidad, eso lo vamos a ver en la próxima segura reunión sobre la otra parte, sobre la perseverancia y de aquellos que no perseveran, ¿sí? Pero el hecho es real. La obra que comenzó en la persona es de Dios. Y por teología, hermanos, estemos seguros como Pablo. Comenzó la obra de Dios y la va a perfeccionar.
En Efesios, capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo es que puedo avanzar en mi vida? ¿Cómo es que cada vez me enamoro más de la persona de Cristo? ¿Cómo es que espero ver un cambio en mi vida? ¿Cómo es que quiero servirle al Señor en mi vida? Que tengo el deseo de servirle a Dios, más allá de las burlas, más allá de que me cuesten muchas cosas, pero es algo que cada vez se hace más fuerte, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Cómo es esto? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El hecho de haber sido salvados, Dios nos da de su Espíritu. Yo alguna vez hablé acerca de esto, menciono algo de esa mención en su momento y enseñanza que di sobre el tema. El Espíritu Santo, hablando mora, Dios nos da de su Espíritu para morar, escúcheme, asegurar y preservar la salvación eterna en el creyente. ¿Estamos? Dios, cuando entregó de su Espíritu a cada uno de sus hijos, cuando Él le entrega, la función del Espíritu es no solamente va a ser para morar, estar, es para asegurar, preservar la salvación eterna. Utiliza las palabras, las arras, es el sello para los tiempos del Señor Jesucristo era una marca oficial de identificación. El sello era una marca, ¿sí?, oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos, documentos, ¿sí? En los tiempos del Señor, la palabra que utiliza acá, que está utilizando Pablo, es para que entendamos que hemos recibido el Espíritu Santo, que esa arra, que ese el sello del Espíritu en el creyente, ese sello, ¿sí?, nos habla de eso. Es una marca oficial, digamos, la marca oficial de Dios mismo, su propio Espíritu. Y marcaba 4 aspectos una carta con ese sello oficial: seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Todo eso fue lo que yo enseñé en su momento. Solamente estoy marcando lo que esta parte del contexto del pasaje nos deja ver, de que el creyente y la perseverancia del creyente, ¿sí?, está primeramente situada en entender que Dios está en él. Sin Dios no hay perseverancia, no va a haber perseverancia. Va a haber esfuerzo, pero no va a haber perseverancia. Y el esfuerzo, como leímos, y el amor de muchos se enfriará, pero los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Ahora estamos situados en qué es realmente, cuál es el punto de la perseverancia. ¿Por qué el creyente persevera? Porque Dios actúa en él. ¿Cómo es que Dios actúa en él? Porque su Espíritu está en él. ¿Cómo es? Porque Él obra en él. Si Dios está obrando, no puede decir que no puede cambiar. No podemos decir que hay personas que no pueden cambiar si Dios está en él.
¿Estamos? Muy bien. Juan 10, 27. San Juan 10, verso 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Marca la oveja de los cabritos, ¿se acuerdan? La parábola. Bueno, acá el Señor, Él es el pastor de las ovejas, de sus ovejas. Es su rebaño, por el cual Él dio su vida. Son de Él. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando leemos la palabra, si nosotros queremos oír a Dios, leemos la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra marca esencial de un verdadero creyente, cuando la palabra de Dios se abre, se la atiende. Porque es una forma de reverenciar a nuestro Dios. Es una forma de mostrar el respeto por aquel que nos salvó. No lo tomamos a la ligera. Lo respetamos. Porque ¿cuál es mi deseo? ¿Por qué yo escucho la voz de Dios? Porque estoy sediento de oír a Dios y estoy sediento de obedecer a Dios. Pero solo esto lo hacen los verdaderos hijos de Dios. Seguimos observando. El perseverar en el estudio de la palabra, en la lectura de la palabra, en oír la palabra. Esas son las marcas del verdadero creyente, el que persevera. No se cansa de la Biblia. No se cansa de leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios oímos a Dios. Y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. O sea, el compromiso de Dios para con los suyos. Por eso la vida del creyente está atada en perseverar, porque Dios está detrás de todo, de cada uno de sus verdaderos hijos de Dios. Él está detrás de cada uno de ellos. Es el compromiso por amor a su propio nombre. Es un compromiso que Dios tiene consigo mismo. Nadie se pierde. Los que están en su mano no se pierde nadie. Pero también todos perseveran. Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Quedó algo sin ser mencionado de la creación de Dios? ¿Quedó algo? ¿Se olvidó el autor sagrado de mencionar algo que Dios no haya creado? Estamos claramente seguros que por lo que dice la palabra, si prestamos atención, de nada. Bueno, ¿y qué dice? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el creyente. Ahí está cimentado la vida de un verdadero creyente. En las manos de aquel que es poderoso para guardar nuestra vida, para cuidarnos, para sustentarnos, para llevarnos al crecimiento y a la santidad. Eso vamos. Así como la salvación, escuchen, no es obra
de nosotros mismos, tampoco lo es en su perseverancia. Así que la obra de salvación, ninguno puede decir que se salvó por algún medio personal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de la misma forma tenemos que entender que no podemos preservar por nuestras propias fuerzas. Y este es un punto que se vaya quedando claro, porque en el mensaje que leímos, cuando yo leí acerca de y el que perseverara hasta el final, este será salvo, parece que el pasaje está diciendo que hay una fuerza, un esfuerzo del hombre por salvarse y poder llegar. Y hay varios versículos, pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo mensaje. Ahora estamos viendo cómo es que esa perseverancia está arraigada, firme en el Señor. Esto no significa vidas pasivas. Y acá está la otra. Y acá hay otra. Así como el Señor se comprometió en compromiso personal para preservarnos, el creyente, el verdadero creyente, tiene una responsabilidad con Dios. Dice la otra. ¿Cómo esto? Sí, van de la mano, aunque ustedes no lo crean. Van de la mano. ¿Y cómo esto? Debemos esforzarnos responsablemente sabiendo que Dios obra en nosotros. O sea, Dios obra en nosotros, pero también Dios nos da la responsabilidad. ¿Cómo esto? Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Esto le cabe únicamente a los creyentes. Esto le cabe a los creyentes, no a los religiosos. Por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. O sea, con reverencia. Dios me salvó y agarro la vida para la joda. Ese es el punto. Porque Dios nos haya salvado, porque estamos ante un Dios de amor, un Dios lleno de gracia, un Dios que ha pagado todo por nosotros, lo agarramos para la chacota. ¿Estamos siendo irreverentes con nuestro Dios? Bueno, arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios. Tenemos actitudes totalmente irreverentes, hermanos, que tenemos que cambiar. Es triste, pero tenemos que mejorar. Y Dios en este momento, estoy seguro que a mis verdaderos hermanos le está poniendo en la cabeza que tenés que cambiar, como me lo hace a mí. Y le pido a Dios que me ayude a cambiar, por amor a su nombre, porque quiero ser reverente. No quiero seguir siendo el de ayer, yo tengo que ser mejor para Él. Ese es el punto. Porque Dios es el que en vosotros, escuchen, porque Dios es el que en vosotros. ¿En quién? En los creyentes. En los creyentes. ¿Qué es lo que hace? Miren. Produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está la resistencia de la carne. Lo vamos a ver en la próxima reunión. Pero aunque haya resistencia, Dios nos deja en claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos? ¿Sabés lo que tenés que hacer? Y ahí está la responsabilidad.
del creyente. Dios te da, te dice, Él es el que produce en vos. El que te marca el camino, porque Jesús nos ha marcado el camino. El camino está. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer yo. No lees la Biblia. No conoces la historia de Jesús. Es vergüenza escuchar a creyentes, de personas que se hacen llamar creyentes. Y si sos un creyente totalmente negligente, arrepentite. No podés decir que no sabes lo que tenés que hacer. Es porque no has leído a Jesús. No conoces a Jesús. Si hablamos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, si hablamos que Jesús vino en carne, que nació y fue hombre y cumplió con la ley, Él cumplió en obedecer todo lo que Dios mandaba. Él es el ejemplo. Él por nosotros cumplió la ley. Él por nosotros le agradó al Padre, hizo todo lo que... Bueno, nos dejó marcado qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podés decir que no sabés qué tenés que hacer? Es porque no conocés a Jesús. Y eso es vergonzoso para una persona que dice ser creyente. Más vale no diga que es creyente. No podés decir que no sabes qué hacer. Porque eso lo único que habla es que no lees la Biblia. O la leíste 10 veces, ¿sabe qué me dice? Peor todavía, que no le prestó atención, que has sido negligente con Dios, que lo has tomado para la joda a Dios. ¡Qué vergüenza! Vergüenza deberían darle a aquellos que se hacen llamar creyentes y dicen que no saben qué hacer. Vergüenza. Si hoy es tu caso, pídele perdón al Señor. La naturaleza de la salvación de Cristo implica que un verdadero creyente no vuelve a una vida de incredulidad. Si nosotros decimos que Dios nos rescató de nuestra vana manera, ¿cómo? No, a ver, no me acuerdo, ¿cómo es? No lo escucho. Son pocos los que lo saben. Todos lo deberían saber este pasaje. Y claro, tenerlo. Pero ahora los hago responsables. Si nos rescató de esa vana manera, ¿por qué seguimos viviendo de esa forma? Me pregunto yo primero, Gabriel, si Jesús te rescató de la vana manera de vivir, ¿por qué seguir viviendo vanamente? ¿No ha llegado la hora de cambiar? Si es Dios el que te está diciendo, ¿lo está escuchando a Dios que te dice esto no? Es bueno escucharlo. Si te está diciendo el Espíritu de Dios adentro, esto no, ¿por qué lo seguís haciendo? Lo vamos a ver en la próxima reunión. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo, perdónenme, hermanos, que no le pongo título a mis mensajes, pero generalmente mis títulos van en las expresiones, en las preguntas. Esos son los títulos. Acá, por ejemplo, tendríamos otro título. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Los autores sagrados del Nuevo Testamento nos advierten, nos exhortan a invertir tiempo, energías, en asegurarnos que estamos perseverando. Escuchen esto. Si leemos la Escritura y prestamos atención a lo que las Escrituras dicen acerca de qué es perseverar, la idea es de que nosotros nos autoexaminemos.
Yo no te tengo que examinar, aunque sí hay responsabilidad, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero hay una realidad. Primeramente, estamos tratando ahora el tema de la perseverancia. ¿Por qué hay perseverancia en un creyente? ¿Quién es el autor de esa perseverancia? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? Estamos observando también de que nosotros tenemos que agarrar, y es como mirarnos al espejo y observarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el patrón para mirarnos? ¿Cuál es el patrón? La Escritura. La Escritura. Sí, vamos a ver en la segunda etapa que el creyente, los hermanos, la iglesia, también es importante ayudarnos mutuamente para crecer. En llamarnos la atención, ¿sí? Y también lo vamos a ver. Pero ahora estamos en la parte más individual, más personal, entre el verdadero creyente y el Señor. ¿Sí? Y yo le pido a Dios que esto no quede como algo emocional. Yo le pido a Dios de que realmente pueda haber en nuestras vidas una bisagra. De hoy, pueda haber una bisagra en nuestras vidas en relación a esto. En realmente ser más reverente con Dios y cómo estamos utilizando nuestras vidas. De que realmente empecemos a mostrar, no a hablar tanto, sino más vale a mostrar más a Cristo en nuestras vidas en estos aspectos. Bueno, ¿qué nos dicen, por ejemplo, los autores sagrados? En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él. Hasta el propósito. ¿Por qué debemos permanecer en Él? Y cuando habla de permanecer en Él, es vivir como Él vivió. Ahora, si tú vives como Él vive, observen esta parte, cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Me tocó ver cambios significativos en la vida de muchas personas cuando venía Ariel. Venía Ariel, una revolución, porque venía Ariel. Pero qué hermoso es pensar que no es que viene Ariel. Primeramente, el Señor me está mirando. Primeramente, el Señor me está mirando. Segundo, es importante saber que Él pronto viene. Y qué bueno que cuando Él venga me encuentre andando como Él anduvo. Porque ¿saben qué? Sentiremos vergüenza. Nos avergonzaremos cuál es nuestra conducta. Si el Señor viene en estos momentos, lo que siempre decimos, lo mejor nos puede agarrar que nos caiga un domingo el Señor. Y más o menos 10:30, 11, ya que estamos en el medio de la reunión, somos todos súper santos. Pero qué tremendo si cayera, 2 horas antes, cuando estamos en la cama pensando si vamos a venir o no vamos a venir, si hace frío, si hace calor, cualquier cosa, ¿sí? Buscando la mejor excusa para decirle al Señor, Señor, ¿por qué no voy? O el día lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana, donde no tenemos la ropa de santos. Y eso sería horriblemente vergonzoso, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dicen nuestros hermanos en relación a esto? Ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Cuándo? ¿El domingo? Todos los días. Bueno, pareciera que esto hay que entenderlo. Si nosotros leemos la Escritura y prestamos atención, realmente le damos la atención que el Señor se merece y que por amor a nuestras almas nosotros entendamos, si somos verdaderos creyentes,
Debemos permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Por qué vamos a tener confianza? Porque estamos haciendo lo que nos pidió. Porque estamos haciendo lo que nos pidió. Podés estar tranquilamente en tu casa, no sé, lavando los platos, pero haciéndolo realmente con amor, haciéndolo porque realmente te compete justo ese momento lavar los platos. Podemos estar nosotros trabajando, haciendo un pozo, pero lo estamos haciendo también con la fidelidad, como un hijo de Dios, trabajando, presentándonos bien, haciendo. O nos puede agarrar en un momento con la oportunidad de predicar el Evangelio. Pero lo hermoso es que cuando el Señor venga, que nos encuentre realmente obrando como un verdadero hijo de Dios, mostrando a Cristo, como Él. Y para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cantamos recién, es fiel, Él es fiel. ¿Nosotros cómo somos? Qué triste. La verdad que a mí, cuando pienso en mi infidelidad, agacho mi cabeza y me da pena, porque me da vergüenza. No como un infiel, yo soy infiel, es como un vergüenza nos debería dar. Infiel, agachar la cabeza, como el publicano, agachó su cabeza porque entendía su verdadera condición con Dios. No podía ni levantar los ojos al cielo, no tenía palabras para decir: Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. ¿Qué más puedo hacer? Primera Timoteo capítulo 6, versos 12. Responsabilidad del creyente. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra responsabilidad? Bueno, dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Siempre mencionó John acerca de los que tenemos el privilegio de estar ahora estudiando en los institutos, que estamos estudiando sobre el Antiguo Testamento, y ver cómo Dios lleva a su pueblo a batallas, y cuando su pueblo estaba en santidad, Él peleando por los suyos, pero Él llevaba al hombre. A Dios no le hace falta de nosotros, ¿no? Pero Él los llevaba. Cuando Él los lleva a rodear Jericó, los muros de Jericó, la gran fortaleza de Jericó, ya tenía establecido Él que iba Él a derribar los muros. Sin embargo, los llevó al hombre a rodear los muros, a ver semejantes murallones. En esos 6 días que caminaron, que obedecieron lo que Dios les había pedido. Y mientras ellos caminaban, miraban, observaban en esos 6 días tuvieron la oportunidad de ver cada aspecto, cada piedra, cada torre, semejante, y ellos allí, algo iba a ser Dios. Algo iba a ser Dios, pero ellos estuvieron allí. No se quedaron, fueron. Había que pagar un precio, caminar. No saben por qué, pero Dios los mandó a caminar y ellos lo hacían. Ellos mandó que caminaran con el arca delante y ellos hacían. A nosotros nos mandan a hacer algo y le damos 25.000. Pelear la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, en la cual fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La fe. Esa es la convicción de haber entendido la salvación, de haber salido de ir rumbo al infierno. Entender esto, que el Señor nos sacó de ir rumbo al infierno y de que hoy ser salvo, y que hay otras personas
que van rumbo al infierno y no hacer nada por ellos realmente es trágico para un creyente o para una persona que dice ser creyente. Para un creyente verdadero esto es trágico, no haber entendido. Si entendiste lo que es la fe que Dios te ha dado para entender que necesitaste un Salvador, ellos también necesitan un Salvador. Y eso te va a llevar a confrontar. Vas a tener que confrontar. El Evangelio tiene un precio. Y lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestros hermanos y de nuestro mismo Señor. Llevar la palabra del Evangelio es entrar en guerra. Estamos peleando una guerra invisible y espiritual, que hay que ser valiente, pero esa valentía te la da Dios y se la da a lo suyo. Entonces todos esos son aspectos que sigue marcando la perseverancia de un santo. Un santo va. Cuando pensaba en David, cuando él iba a confrontar ese gigante, ¿Dios no había preservado su vida? Él dice en un momento que él había enfrentado osos, leones cuando venían y él iba y los peleaba con su gomera, con su palo. Él siempre tuvo la seguridad que Dios estuvo con él. Y más cuando escuchó a ese filisteo que se paraba ahí. Y a él le dolió en el alma, que insultaba, dice, el ejército de Dios, a los ejércitos del Señor. Es incircunciso, y él fue, no tuvo temor. ¿Qué le caracteriza a David? Que él era un escogido, que él era un salvo, que Dios estaba con él. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. ¿Y por qué de la fe? Hay convicción. Él no se dejó llevar por lo que veía adelante. Él fue a hacer lo que tenía que hacer. Y ese es el punto. Los verdaderos hijos de Dios, Dios nos mandó a llevar la palabra de salvación. Esa debe ser nuestra convicción. No qué nos van a decir o qué no nos van a decir. Ese es el mandato que Dios nos ha dado y lo hacemos porque nos mandó. Bueno, todo esto está arraigado de la mano a que un verdadero santo que persevera en la fe, que persevera en la salvación, en que persevera en obedecer, está todo de la mano. Esto es responsabilidad. Dios nos salvó, Dios está con nosotros, pero tenemos nuestra responsabilidad. Ya estamos terminando. En Hebreos, capítulo 10, dos versículos y damos final a esta primera parte. Versículo 10, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, escuchen, y ojalá, y me soñaría que todos los que están aquí podamos decir esto, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y último pasaje, Hebreos 12, 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál debe ser nuestra inspiración, digamos, para correr? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. Ponemos los ojos en el Señor y marchamos. ¿Y vamos hacia dónde? Hacia adelante, no hacia atrás, no retrocedemos. El Hijo de Dios siempre va adelante. Ya tenemos el ejemplo, ya la fe está funcionando, el Espíritu está dentro tuyo, el Espíritu te acompaña. Así que mis hermanos, Padre, gracias te damos, porque de la mano de la salvación tú estás en el creyente y por amor a tu nombre vas a preservar a los tuyos. No solamente tú los preservas, sino que también le das responsabilidad a los tuyos. Y esperas que tus hijos respondan favorablemente a lo que tú, Señor, expresas en tu palabra, a preservar sus vidas en función de glorificar tu nombre. Padre Santo, si en esta mañana hay corazones de hijos tuyos que han reconocido estas faltas tan gruesas, esta mañana, Señor, te queremos pedir perdón y rogarte, Señor, que nos ayudes a poder fijar los ojos en Jesús. Él es el ejemplo a seguir y avanzar hacia adelante. Y Dios, líbranos de retroceder. Líbranos de retroceder. Que podamos agradarte, Padre Santo, para que tu nombre sea glorificado en cada uno de tus hijos cuando se vea a un verdadero pueblo fiel, a un pueblo que no retrocede ante este mundo y este sistema perverso que busca detener tu obra y que nunca lo va a lograr. Gracias, amado Señor y Rey, por darnos esta palabra y este tiempo. En el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén.